Bienvenidos a todos al Bcast número 1. Hoy, como invitado, tenemos a nuestro director de artes, que en este caso es Joey. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal están por aquí? Vale, pues para empezar un poco, las primeras preguntas, pues es algo realmente muy sencillo. Explica un poco quién eres, qué haces actualmente. Vale, pues yo actualmente estoy en dos puestos. Estoy como estudiante y estoy como tanto aquí en Buzzbrand como también fuera trabajando en diferentes proyectos. Yo me dedico al sector multimedia, sobre todo especializado en el sector de diseño gráfico, aunque tengo experiencia tanto en 3D como en animación para películas. He trabajado en varias producciones para películas, tanto de manera como interna, y también he trabajado en diferentes proyectos a lo largo de todo mi recorrido profesional, digamos. Así que tengo un poco de experiencia, digamos, en todo lo que tiene que ser generalista en el entorno tanto 3D como en el entorno de diseño gráfico. Y estudié también durante 4 años animación para ordenadores y me especialicé en texturizado de interfaces, que es lo que quiero ahora profundizar un poco más. Y también estoy estudiando para desarrollo UX UI, que es la parte de desarrollo de aplicación para los profanos que no conozcan un poco del tema. Ujú. ¿Has hecho últimamente algún tipo de proyecto en cuanto a lo de UXI? Sí, como proyectos UX UI estoy desarrollando una aplicación que como parte de mi proyecto de final de grado tuve que desarrollar una aplicación para un servicio de e-commerce, en este caso. Era un servicio de e-commerce centrado en productos multimedia para contenido de esports y también hice contenido para tema de videojuegos, es decir, era un contenido de compraventa de un supuesto prototipo de compraventa de videojuegos adaptado a personas con necesidades especiales, es decir, tema de discapacidad visual, discapacidad motora, tal que speech y todo esto. Y esto realmente, la gente con discapacidades en cuanto visuales y tal, afecta mucho al diseño tanto web como a los diseños hechos en Photoshop y tal, o es más bien... Sí, bastante. En diseño hay un concepto que se llama affordance o diseño universal, en el que tú cuando diseñas algo, el fin último es el usuario, siempre. Cuando diseñas algo, el fin último es el usuario. Pero en concepto de affordance, lo que tienes que hacer es que ese usuario tiene unas limitaciones físicas, digamos, o psíquicas o psicológicas. Tú tienes que pensar en cómo ese usuario va a ver el producto que tú estás creando y diseñar en base a unos baremos universales que lo establece la Organización Mundial del Diseño, y tú tienes que crear como una adaptación de esos valores. Por ejemplo, si necesitas un diseño adaptado a ciegos, pues tienes que hacerlo en formato braille o que tenga formato de talk speech en caso de que sea una aplicación multimedia o que tenga sistemas para que una persona invidente pueda reconocerlo fácilmente o símbolos muy claros para que una persona analfabeta o una persona con analfabetismo funcional en este caso pueda diferenciarlos. Ah, qué bien. Pues está muy bien que realmente se intente adaptar el diseño y tal a las personas que más lo necesitan o que realmente no se tienen tan en cuenta y al fin y al cabo, pues bueno, pues también lo necesitan. También me gustaría saber un poco cuál ha sido tu recorrido o los diferentes proyectos que crees que han importado más dentro de tu recorrido para llegar a hoy en día lo que estás haciendo. Yo creo que los proyectos principales en los que más trabajo o más carga de trabajo, más aprendí fue en el desarrollo de un videojuego personal que estuve creando con unos compañeros durante mi proceso de aprender animación. Se llamó Astro o Codename Astro, era el proyecto y era un plataformas en el que tenías que recoger ciertos objetos, un colectazón, y lo desarrollé durante aproximadamente 9 meses y medio. Yo me encargué de lo que sería el apartado de texturizado y el apartado de
todo lo que tiene que ver con modelado orgánico, es decir, yo era la parte de escultura y texturizado, y la verdad que fue uno de los procesos más frustrantes, sobre todo, pero mejor llevados, porque conseguimos sacar un buen proyecto. De hecho, nos nominaron a Mejor Desarrollo Indie 2020, a Mejor Desarrollo por la propia institución en la que estábamos desarrollando, y a Mejor Dirección de Arte, que es mi apartado en el que estuvimos. Y también yo creo que mi segundo proyecto más importante es en el que estoy actualmente como proceso de TFG, en el que estoy diseñando una señalética, unos procesos de señalética de identificación de iconos adaptado para todo tipo de espacios comunes de una institución gubernamental. En este caso estoy llevando... Depende de cómo vivas el proyecto. Normalmente los diseñadores cuando trabajamos hay proyectos que nos metemos más de cerca porque tenemos alguna conexión especial con ese proyecto, nos viene de algún cliente que nos cae especialmente bien, o nos viene de alguna institución en la que nosotros somos afiliados o compartimos ciertos valores y tal. Normalmente, si es un proyecto que te interesa muchísimo, como es mi caso, el de señalética, porque lo escogí personalmente, mm, normalmente te sueles sentir bastante realizado a la hora de ver un proyecto que como que pasa por todas las fases, porque como tú entiendes cómo es el proyecto y tú tienes que dirigir a las personas que después producirán tu proyecto, tú entiendes cómo funcionan las cosas, pero yo creo que es mucho más satisfactorio explicar a la gente cómo funciona el proceso creativo, porque es un proceso de enriquecimiento. Yo enseño cómo funciona mi proceso creativo y la gente aprende algo nuevo con el proceso creativo y puede descubrir nuevas cosas que desde un principio no lo tenía en cuenta, pero que luego le han empezado a gustar. Así que yo diría que es bastante gratificante ver tu proyecto ya realizado, aunque es un poco frustrante durante el proceso de realización, digamos. Bueno, sí, realmente tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Que al fin y al cabo, pues haya esta frustración y tal, que durante el trabajo, pues hayan muchos errores o faltas de comunicación y tal. Y esto nos dirige un poco más a, realmente, ¿tú cómo haces los trabajos? ¿Cuál es tu metodología de trabajo, de comunicación? ¿Cómo lo haces más o menos? Yo primero de todo, antes de empezar a diseñar y antes de empezar a teorizar, me reúno con el cliente, los clientes, y les propongo que me hagan un plano detalle de lo que necesitan actualmente, basado en sus necesidades. Luego empiezo a buscar referentes comunicativos de, yo qué sé, de cómo se ha hecho este proyecto urbanístico de señalética, por ejemplo. Cómo se ha realizado este proceso de branding o de identificación de marca. Que branding, para el que no lo sepa, es el proceso de desarrollo de una marca, como por ejemplo sería el desarrollo de Buzzbrand o el desarrollo de cualquier otra marca, digamos así, comercial o que tiene intención de vender algún producto o servicio. También me gusta mucho hacer como lluvia de ideas, de conceptos que pueda relacionar luego en el diseño, de quiero un diseño más colorido o más funcional o más detallado o más simple o quiero que comunique eh, gracilidad, asertividad, carisma, algún tipo de... Normalmente suelo empezar con palabras que quiero que comuniquen mi diseño. Luego ya paso, digamos, a una fase de proposición y briefing en la que yo hago un redactado de mi diseño va a contener esto, esto y esto, y ya luego entramos a partes más legales, que serían como los cambios que permito, el dinero que se va a cobrar por ese proyecto, las alteraciones que voy a realizar durante el proyecto y digamos, en la escala o la magnitud del proyecto. Vamos de lo general a lo específico, vamos como acotando capa por capa. Y luego ya, una vez ya tienes toda esta información y tu cliente te ha aprobado el presupuesto y te ha aprobado el proceso creativo, tú ya te pones a diseñar.
lo que yo suelo hacer es dividírmelo en subtareas, aunque no todos los diseñadores lo hacen así. Yo lo primero que hago es buscar referencias, buscar material de archivo y buscar todo lo que necesito. Y luego ya me pongo a diseñar en base a referencias que haya encontrado, intentando adaptar un poco a las necesidades del cliente. Y finalmente lo que se hace o lo que se suele hacer es una primera propuesta inicial, se envía en formato PDF y en caso de que se tenga que imprimir, se envían los artes finales originales ya preparados para imprimir, que eso o te lo hace un preimpresor o lo suele hacer el propio diseñador. Y ya se lo envía a imprimir y si todo está correcto, pues te aprueban el diseño y te hacen el proceso de pago, que normalmente suele ser la parte más difícil porque durante el proceso de aprobación hace falta algunos cambios, hay que hablar mucho con el cliente, hay que proponerle ideas, hay que cambiar ideas, hay que reestructurar cosas y eso es como, digamos que el 80% del proceso de diseño es gestión con el usuario. Yo creo que has tocado un punto que puedes llegar a ser algo más salseante y tal, que es el punto de los cobros y de los pagos, que en cuanto a diseño, en cuanto a gente de marketing y tal, o community manager, pero sobre todo diseños tanto de vídeo como de los pagos, em, ¿crees que afectan mucho los cambios o tú cómo abordas este tema de pagos? ¿Crees que si se hacen realmente muchos cambios tiene que haber una forma distinta de pago o crees que el primer pago es el que debería y ahí deben de entrar los cambios que debe de hacer el diseñador gráfico o el editor de vídeos? ¿Cómo abordas tú este tema? Yo normalmente suelo hacer un formato mixto, simplemente porque entiendo que a lo mejor o sea, el cliente suele tener una idea en mente de más o menos lo que quiere, a grandes rasgos, pero como tiene esa necesidad comunicativa y no sabe cómo expresarlo bien porque, digamos, le faltan las herramientas o no sabe diseñar en este caso, yo suelo proponer un máximo de 3 cambios. ¿Por qué? Porque 3 cambios me parece lo mínimo indispensable para que un proyecto haya un acuerdo comunicativo en ese proyecto. Si se dan más cambios, yo lo que personalmente hay muchos diseñadores que depende que cuántos cambios, hay gente que dice 5, hay gente que dice 6, hay gente que dice 20, la gente que dice 20 suele ser bastante gente que está empezando, también te lo comento, porque 20 cambios son muchísimos para las horas de trabajo que te va a llevar porque tú como diseñador normalmente tienes que calcular cuántas horas de trabajo te lleva y si te sale rentable el precio que tú has puesto. Y en caso de que haya muchos cambios, lo que se suele hacer es solicitar un plus por esos cambios a partir de un baremo que el propio cliente está asegurado de antemano. Es decir, tú haces una primera reunión o reunión cero para establecer cuántos cambios quieres hacer y si el cliente está conforme con estos cambios. Y normalmente se suele firmar un acuerdo en caso de que sean empresas muy grandes, un acuerdo de confidencialidad, de que tú no vas a filtrar esos diseños, pero la empresa tampoco puede retener los primeros diseños con cambios. Es decir, tú si un cliente no le gusta el cambio que has hecho y prefiere el anterior, lo puede mantener. Pero si ese cliente ya decide, este cambio no me gusta, hazme otro y tiene que pagar un extra, tú los cambios iniciales te los puedes quedar como parte de tu portafolio. Es decir, que depende un poco de cada diseñador. Pero yo en mi caso lo que suelo hacer es un mínimo de 3 para conocer un poco al cliente y si necesita más le propongo de este es el diseño final, sin los cambios que tal, pero considero que a lo mejor si necesitas algún proceso de comunicación diferente, deberías hacer más cambios. Este es mi baremo de ampliación de cambios. Y es lo que sugiero para todos los que estéis empezando ahora un poco en el mundo del diseño. Que os centréis sobre todo en hablar muy bien con el cliente o hablar muy bien con los clientes de los cambios específicos que necesite la identidad corporativa. Y un poco más o menos lo que se suele hacer a nivel de diseño. Resumiendo un poco, es básicamente hablarlo con
con tu cliente y que lleguéis a un acuerdo de cuántos cambios vais a hacer y cuánto pago vais a hacer por esos cambios en caso de que supere el máximo que has establecido. Ok, o sea, la verdad que realmente es muy interesante esto de los pagos y tal, y es algo un poco tema tabú por si hay miedo a que te dejen de contratar y tal, pero realmente es algo necesario, ¿no? Entre los diseñadores y sobre todo con los diseñadores más principiantes. Cambiando un poco más de tema, si se te juntan diversos proyectos y tal, como de mucho contenido, ¿qué haces más o menos para organizártelo? Normalmente suelo usar dos tipos de plataforma. Las que mejor me funcionan son Notion y Trello. Trello es para organización de tareas puras y duras, porque te pone tal día tiene que vencer tal tarea. Y lo suelo dividir sobre todo en yo le llamo subunidades. Es decir, si tengo que hacer un branding, pues para tal día necesito el logo, que me aprueben el logo. Para tal día tengo que investigar la tipografía. Para tal día tengo que investigar la sensación de marca. Para tal día tengo que hacer los aplicativos de marca. Entonces tú ya te vas organizando un poquito en función de, vale, pues tengo esta carga de contenido, me lo subdivido en diferentes subunidades, como le llamo yo. Y luego para tener tareas rollo mensuales utilizo Notion porque lo que me permite es hacer diferentes checklists en las que voy eliminando contenido según conforme va llegando. Y así pues todo el contenido que voy generando luego lo puedo recuperar porque te permite vincular contenido que ya has hecho para luego hacer tu portfolio. Que os lo recomiendo muchísimo porque Notion tiene conectividad con Adobe y os permite crear diferentes traspasos de información y podéis crear un portafolio más fácil. Que os recomiendo mucho para los que estéis empezando empezar a crear un portafolio con diferentes trabajos conforme os vayan llegando. Porque así ya cuando tengáis que presentar para una empresa o para un puesto de trabajo ya lo tendréis listo. Pero sobre Ok. todo eso. Vale, está muy bien que hayan como consejos para los más principiantes y que sobre todo hayas nombrado dos herramientas que usas en tu día a día, que son Trello y Notion, que bueno, en Bassbrand pues los utilizamos mucho para organizar y tal, pero aparte de estas dos herramientas organizativas, ¿cuáles más son las que usas en tu día a día? Yo soy una persona bastante analógica en este sentido. O sea, me gusta llevar una agenda. Pero si quieres como vaciar la mente y solo ver lo más importante, te recomiendo dos sistemas. El sistema Bullet Journal, que básicamente es, para el que no lo conozca, es un sistema de escritura de tareas en la que te permite mover tareas en meses, en semanas y en días. Entonces tú puedes organizarte un poco en función de tus prioridades y en función de lo que necesite el cliente y de las deadlines. Y también ya más para entrando dentro de, eh, tengo mucha tarea, pero no consigo centrarme en qué tengo que hacer, os recomiendo el sistema Pomodoro, que es un sistema que está muy demostrado, que funciona, que básicamente sería trabajo durante 20-25 minutos, 5 minutos de descanso y otros 20-25 minutos, o lo que tu cuerpo permita, pero mi recomendación son entre 15 y 20 minutos porque como funciona nuestro cerebro, al final la curva de aprendizaje necesita descanso también, necesitas asimilar eso que estás creando o eso que estás realizando. Entonces mi recomendación es que uséis el método Pomodoro en caso de que tengáis mucho estrés y necesitéis sacar mucho contenido en poco tiempo, porque lo que te permite es tomarte descansos que a la larga estás trabajando una hora y estás descansando 20 minutos, si lo vamos sumando. Y cuando hagas varias horas de contenido, lo bueno que tienes es que has estado descansando, por lo tanto, has estado mejor organizado, has sido más productivo y has sacado más contenido en menos tiempo. Esa es mi recomendación. Yo este método Pomodoro también lo he utilizado mucho en cuanto a estudio y tal, y sí que es verdad que funciona realmente bien. Y ya un poco para finalizar, para ti, cuando tú terminas un proyecto, ¿cuándo sabes que realmente has acabado un buen proyecto y este proyecto está bien acabado? Yo creo que hay dos factores muy claves. El primero es que le gusta al cliente y que lo disfrute.
y que diga, estoy contento con este diseñador, me gusta cómo trabaja, me gustaría seguir continuando trabajando con él. Sobre todo si te dan una respuesta muy positiva, es que has hecho un buen trabajo, pese a que a ti no te lo parezca o creas que podría ser mejor o tal, es que has hecho un buen trabajo y sobre todo, es que el usuario final que vaya a recibir esa comunicación o ese diseño entienda lo que está recibiendo y le guste. Y diga, me gusta esta empresa, o me gustan los valores, o me gusta cómo funciona, o ay, qué interesante, no sabía esto. A ver qué ha estado haciendo esta persona. Y yo creo que eso es lo máximo, rollo. El diseño al final es funcionalidad. Y si la funcionalidad, que es ya sea atraer al cliente, incentivar al cliente, mejorar la comunicación con el cliente, entender al cliente, funciona, yo creo que sería lo mejor o lo más óptimo y ahí es cuando un trabajo está bien hecho, de verdad. Pues es realmente interesante saber y haber descubierto mucho más sobre ti y bueno, es una suerte, al menos para mí como director, tenerte a ti en cierta parte como director de arte de Bass Brand. Y bueno, acabando un poco, me gustaría hacer una pequeña dinámica contigo que la haremos con los diferentes entrevistados que vayan viniendo durante el tiempo aquí, que es un poco hacer una pregunta relacionada más bien con los videojuegos y con tu sector. Y en este caso hemos encontrado que realmente para ti, ¿cuál es el mejor juego o el juego mejor diseñado? A ver, es una pregunta bastante difícil, la verdad, pero si tuviera que quedarme con un juego muy bien diseñado a nivel de lo que las mecánicas comunican con el jugador, diría dos. Sobre todo Zelda Breath of the Wild, porque la experiencia de usuario de ese juego es increíble junto con la banda sonora. Es de los mejores juegos que se sacaron hará 5 años. Y yo diría que Dark Souls. Pero Dark Souls me gusta por el tema de game feel. En diseño hay un concepto que se llama experiencia de diseño o sensación de juego, sobre todo, que es muy importante, que es en la que todo es diegético, digamos. Todo lo que tú le muestras al jugador es tanto interactuable como que se siente. Tú, por ejemplo, en Dark Souls sientes el peso de las armaduras, sientes el peso de rodar, sientes cómo funciona el juego. Y también es un juego que, pese a que es oscuro, intenta no comunicar lo mínimo porque es lo que busca su identidad, también está muy bien hecho a la hora de comunicar sin comunicar, es decir, hace muy bien el tutorial invisible. Por ejemplo, en diseño hay un concepto que no solo es diseñar visualmente, sino también pensar en lo que haría el usuario. Por ejemplo, en Dark Souls, cuando llegas al primer boss, supongo que lo conocerás, el boss este que está ahí con una hacha gigante que está rollo en un pasillo que no puedes pasar. Es como que al principio tienes que, no te lo dicen, pero tienes que dar la vuelta, ¿sabes? Es como el juego en ese punto establece una comunicación contigo en el que tú no tienes por qué enfrentarte a eso si no tienes las habilidades necesarias. Y luego cuando das la vuelta te gratifica porque consigues derrotar al boss mucho más fácil debido a que el juego te enseña a cómo usar las herramientas que te da ese boss para enfrentarlo. Y yo creo que Dark Souls y Zelda Breath of the Wild son uno de los mejores ejemplos de tutorial invisible que hay dentro de la industria. Además, si ya nos remontamos a juegos más antiguos, por ejemplo el Immortal Pac-Man o Galaga, es como lo que se basaba la base de todos los videojuegos, que al final es el entretenimiento. Y diseñar en función de, vale, mi usuario no va a saber nada. Yo le tengo que enseñar al usuario qué procesos tengo que tener para diseñar ese videojuego. Y yo creo que estos tres ejemplos que he mostrado serían los más identificativos del tutorial invisible, que es, digamos, lo que querría destacar dentro del proceso de diseño. Pues sí que es realmente interesante el mundo del diseño
dentro de los videojuegos, creo que como usuario de un videojuego, creo que muchas veces no te das cuenta de todo lo que comporta y todo lo que te trae. Ujú. Y es realmente interesante que gracias a ti nos hayamos podido dar cuenta de tantas cosas que realmente no sabíamos. Podría Hasta continuar aquí, hablando la vida, pero sí. sí, 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 seguramente, pero bueno, creo que se nos acaba un poco el tiempo y realmente ha sido un placer el poder traer, el poder haber agendado una pequeña entrevista Mm, contigo después de todo el trabajo que sí, llevamos a las espaldas. el placer es mío. Y bueno, hasta aquí estaría el primer episodio de Bcast. Esperamos que les haya gustado y pronto pues habrán más y mejores. Sí, seguro que sí. Un saludo. Un saludo.